Gracias, presidenta. Estamos acá, como usted bien explicó, tratando o continuando el tratamiento del pliego de García Mansilla. Recordemos que hubo audiencias para ambos, usted contó todo el proceso, fueron audiencias muy extensas y en esas audiencias se le preguntó muchísimas cosas a los dos candidatos, ¿sí? Yo creo que debo haber sido de los senadores que más preguntó. Pero quiero aclarar cómo es la dinámica y qué es lo que está pasando. Después de esas audiencias, y como describía recién el senador preopinante, faltando una semana para el inicio de las sesiones ordinarias, estirando nuestra Constitución como chicle o editándola como edita las entrevistas, el presidente decidió que iba a nombrar los dos jueces que este Senado tenía en tratamiento en comisión y por decreto. En comisión y por decreto. Voy a explicar qué dice el artículo que él usó para esto. El artículo que él usó para esto dice que cuando se produzca una vacante durante el receso del Congreso, las puede llenar en comisión. Una vacante de un empleo, ¿sí? Primera discusión, ¿los jueces de la Corte Suprema son un empleado del Poder Ejecutivo, son empleados del gobierno, los jueces de la Corte Suprema? Primera pregunta. La segunda pregunta es si la vacante se produjo durante el receso, y en ninguno de los casos es así. En primer lugar, uno de los jueces estaba propuesto para reemplazar a Hayton de Nolasco y el otro fue propuesto mucho antes de que se produjera la vacante. La vacante se produjo por la renuncia de Maqueda, por el fin de su mandato, pero ya habían mandado los pliegos, o sea que estaban los dos en tratamiento. O sea que no aplica ese artículo. Pero además voy a explicar para qué estaba pensado ese artículo. Recordemos que nuestra Constitución es de 1853. Sí, ese artículo estaba pensado para la época en que el Senado no se reunía como nos reunimos nosotros todas las semanas, sino que había que convocarlo y cuando había que viajar de las provincias había que venir en carreta. Entonces, si se producía, era un Senado que sesionaba por 6 meses o 7 meses, y que cuando se moría un funcionario que requería acuerdo del Senado y había que reemplazarlo, se le daba al presidente la potestad de reemplazarlo, porque si no era imposible hacerlo en tiempo y forma, convocando a todos para que vinieran hasta este lugar para sesionar y tomar una decisión. Eso no tiene nada que ver con el mundo de hoy, no tiene nada que ver con la Argentina de hoy, no tiene nada que ver con las comunicaciones de hoy, no tiene nada que ver con los transportes de hoy. Donde alguien viene del rincón más recóndito de la Argentina y se toma un vuelo y en 3 horas y media está de Tierra del Fuego. Esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, nombrar jueces en comisión es una burla a la Constitución. Una burla enorme. En segundo lugar, cuando el gobierno hace eso, cuando el presidente hace eso, la excusa, como en muchos otros debates públicos, es mentirosa. Dice que el Senado no trató los pliegos. Bueno, acaban de describir, tanto usted, presidenta, como el senador Mayans, todo el proceso que tuvo lugar en el tratamiento de ambos pliegos en un periodo muy corto, no en un periodo muy extenso. Y voy a decir una cosa más, no existe previsto en nuestro reglamento un mecanismo de dictamen de rechazo de los pliegos. No existe, no está previsto, es una anomalía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando el Senado no está de acuerdo con los pliegos, lo que hace es no tratarlos. Eso es lo que hace. Ejemplos sobran. Cristina Fernández de Kirchner mandó a Carles. No se trató, no se lo nombró en comisión por decreto. Antes de irse, retiró ese pliego y lo reemplazó por Sarrabairús y Cecín. No se trataron y esos pliegos fueron retirados. El presidente Alberto Fernández mandó el nombre de un procurador, Rafecas. No se trató y no se lo nombró por decreto. Ese es el mecanismo que usó en todo este tiempo este Senado y esta comisión. Y que el presidente decidió que no valía la pena. Que la opinión del Senado prevista en la Constitución para nombrar jueces de la Corte Suprema y el resto de los jueces no valía la pena, que la Constitución no merece la pena en la Argentina, que la Constitución que es nada menos que los acuerdos que nos damos para convivir y para conformar un país.
Ahora, ¿qué pasa cuando se nombran 2 jueces de la Corte Suprema por decreto? Recordemos que nuestra Corte tiene 5 miembros. Nombro 2 por decreto, ¿sí? Tengo el 40% de la Corte nombrada por decreto. No son jueces de la Corte Suprema. Ustedes recuerdan que en la ley base, creo que fue, se bajó el periodo de prueba, o sea, aumentó el periodo de prueba escalonado. Las empresas que tienen hasta 5 empleados pueden tener periodo de prueba para los nuevos empleados por 1 año. Lo que hace el presidente es poner jueces de la Corte Suprema a prueba. Porque el 30 de noviembre próximo tiene que decir si renueva ese decreto y esa comisión. O si no les gusta cómo se comportaron los jueces, otra vez estaremos en extraordinarias y el presidente podrá nombrar otros 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene independencia el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la intérprete última de nuestra Constitución y es árbitro de todo conflicto entre poderes y con la ciudadanía? ¿Cómo puede tener independencia si esa es la situación en la que el 40% de los miembros de la Corte fueron nombrados y tienen que trabajar? ¿Cómo existe la división de poderes? Yo no veo eso. Veo que hay un desdén enorme por eso que se llama república y por la Constitución Nacional. Y la verdad que me asombra un montón escuchar opiniones en los medios de comunicación de periodistas o pseudoperiodistas, para quienes el avasallamiento de las instituciones de la Argentina, de la Constitución y de la República depende de quién la haga. Depende de quién la haga. Si la hace el que me gusta a mí, está bien. Si la hace el que no me gusta a mí, está mal. Yo me pregunto cómo se construye un país de verdad, con instituciones serias, que pueda dar previsibilidad y defender a todos sus ciudadanos y a todo el mundo que quiera habitar o invertir en este país, si las instituciones flamean en virtud de si es mi lado el que las vulnera, el que las violenta. En otros países, cuando alguien dice esto que vas a hacer es inconstitucional o ilegal, se terminó la discusión. Se terminó. En la Argentina, cuando alguien dice esto es inconstitucional o ilegal, dice, bueno, no, pero yo tengo buenos motivos para hacerlo. Yo voy a violar la Constitución para lograr cosas positivas. Entonces vemos comunicadores que dicen, ahora se sientan y el que se sienta ahora y hace esto está con el kirchnerismo. Qué argumento pueril, qué argumento infantil. No miran lo que estamos debatiendo. No miran si la Corte Suprema tiene que funcionar bien o mal. No miran si esto es constitucional o inconstitucional. No miran si se socava la República. Tratan de asustar generando dinámicas en las redes y en los medios de críticas permanentes. Cuando nuestro deber acá es votar por si las cosas están bien o mal, ni siquiera de quién es el proyecto. Ayer tuvimos un ejemplo con Bahía Blanca, un dictamen para ayudar a la reconstrucción de Bahía Blanca, votado por todos. ¿Alguien pregunta quién lo hizo? ¿Está bien o está mal? ¿Las cosas están bien o están mal? No están bien o mal, o hacen bien o mal, depende de quién las trajo, depende de la letra y el contenido de las cosas. Yo me he peleado muchas veces con el kirchnerismo. Yo creo, por ejemplo, que el kirchnerismo es responsable de reintroducir la inflación en la Argentina, porque cuando asumió no había inflación, había 4% de inflación. En 2003 había superávit fiscal, había superávit externo y la Argentina crecía 10%. Y yo creo que tienen que pensar qué es lo que hicieron desde el punto de vista económico si quieren interpelar a la sociedad de vuelta, habiendo dejado eso. Creo que el kirchnerismo es responsable de la 26122, que es la ley que regula los DNU y que le permiten a este presidente gobernar por DNU, llamando 60 DNUs. Y que cuando trata de tener el control de la comisión, hace cualquier cosa y ahora, hoy, acaban de decidir que la bicameral de DNU no se va a reunir ahora. Acaban de cancelar la reunión de comisión de la bicameral de DNU para tratar el DNU del fondo. Lo acaban de cancelar. Ahí está la República, ahí está el debate. También creo que la responsabilidad de que hoy estemos debatiendo jueces nombrados en comisión es de Mauricio Macri, que fue el que habilitó algo que no se usaba desde 1910. Insisto, otros tiempos, otro país, otra infraestructura, otra comunicación. Fue Macri el que un día se le ocurrió, con Pepín, ¿sí?, el que después fue prófugo, se le ocurrió que era una genialidad poder nombrar los 2 jueces que él quería por decreto. Y ahí está, las instituciones se defienden en el momento que hay que defenderlas y no cuando a uno le conviene.
porque la 26122 es un error que abrió la puerta para cualquier cosa y el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema por decreto es otra puerta que abrió un futuro extremadamente complejo. Y la verdad que yo soy vehemente, soy calentón, pero no soy hipócrita y también lo voy a decir. Me da vergüenza hoy. Mis compañeros de bloque vinieron acá cuando ya había quórum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión que corresponde para defender la Constitución y la Corte Suprema no se hiciera. Y cuando vieron que había quórum, vinieron y se sentaron. Radicales, ¿sí? Radicales, y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Irigoyen, que decía: nuestro programa es la Constitución. Nuestro programa es la Constitución. Y ahora, con cualquier excusa, táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación. Yo, como senador radical y senador de la Ciudad de Buenos Aires, voy a defender siempre estas cosas, no importa de quién sea la violación, quién esté haciendo la violación a nuestras normas, no importa. Si no tenemos normas no podemos ir a ningún lugar. También me da vergüenza que haya radicales que digan que ayer no pasó nada, como he visto en las redes. Hay un colega de los fotógrafos que están acá que está peleando por su vida. Hay una señora de 87 años que fue empujada al piso y lastimada. Se ven imágenes de patrulleros abandonados para que fueran quemados. Se ven miembros de la fuerza bajando de autos particulares. Hay una filmación de un policía que tira un arma en la calle. ¿Cómo empezó todo? Recordemos, acá hubo algunos que defendieron un veto para los jubilados por un aumento que equivalía a 3 kilos de carne picada por mes. Y los jubilados, ¿hace cuánto que sabemos que dan vuelta alrededor del Congreso? ¿Y cuántos son? ¿50? ¿100? ¿Qué daño hacen? Están tratando de ver cómo sobreviven. Sin embargo, se los fue empujando hasta una escalada lamentable, que es lo que vimos ayer. Hay una dirigente que era de otra fuerza política, pero fue mutando en un montón de lugares, que acaba de decir que eso es un daño colateral. El fotógrafo, un daño colateral. Hay dirigentes de mi partido que dicen que lo que ayer ocurrió fue un intento destituyente. Hay una ministra que dice que fue reprimido con salvajismo hasta estar peleando por su vida porque es militante. O sea que ¿la vida del otro vale menos porque piensa distinto que yo? ¿Ese es el estado de ánimo en el que estamos discutiendo las cosas? La vida del otro vale menos porque piensa distinto que yo políticamente. La Constitución vale menos porque ahora la violento yo. Eso es lo que está pasando. Miren, voy a terminar, perdón que me haya extendido, con una cita de Alfonsín, cuando asumió, como el otro día Milei, cuando inauguró sesiones en el año 1983. Dijo: ni con la crueldad, ni con la inmoralidad, ni con la claudicación actuales se garantiza un futuro feliz. Y es una pena, yo hago mías estas palabras, pero es una pena tener que repetir y hacer nuestras estas palabras 40 años después. Muchas gracias. Adelanto que voy a hacer un dictamen, esto es atípico, nunca hubo. Voy a hacer un dictamen en contra del juez propuesto. ¿Por qué? Porque entre las múltiples preguntas que respondió el juez, hay una que le hizo la senadora Fernández Agastez, si no me equivoco yo, que fue: ¿usted aceptaría ser nombrado juez de la Corte Suprema en comisión? Y la respuesta de García Mansilla fue: no. Entonces yo tengo que pensar las siguientes alternativas. O el juez propuesto, cuando vino a la audiencia, nos mintió, y entonces lo que tenemos es un juez de la Corte Suprema que tiene que fallar y que desdeña la verdad, no tiene ningún interés por la verdad, ni tiene ninguna vocación por sostener la verdad. O tengo que pensar que es un juez de la Corte Suprema que nos dijo la verdad, pero después no la pudo sostener. Y no la pudo sostener por uno de dos motivos.
o tiene una ambición desmedida por ser juez de la Corte, y entonces, como va a estar a tiro de decreto cada año, no puede ser un juez independiente, o el gobierno lo presionó para que aceptara, en cuyo caso tampoco puede ser juez de la Corte Suprema. Así que, contradiciendo una historia enorme y, como digo, un vacío reglamentario que existe en las normas de este cuerpo, voy a hacer un dictamen en contra. Muchas gracias.